Buen día a todos. Quiero hablarles el día de hoy de un tema muy hermoso del cual me llamó mucho la atención y es sobre el siglo de oro español. La verdad que cada uno de mis compañeros va a irle explicando por etapas cada uno de esos eventos que se fueron dando, ¿verdad? Dice que el siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y literaturas en la España de la dinastía de los Austrias o los Hamburgos. Se trata de un periodo sin fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista Española alrededor de 1492 y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Se puede decir, se conoce también como un periodo de florecimiento, también florecimiento se podría también explicar como un periodo de nuevas ideas, nuevos pensamientos y nuevas obras literarias que cada uno de los autores fueron desarrollando. Fue un año donde muchas ideas fueron fluyendo. En ese tiempo fue cuando España estaba logrando muchas cosas. Cristóbal Colón, perdón, venía de la Reconquista, ¿verdad? Y pues España, por decirlo así, estaba en su momento más alto. Cabe recalcar que el siglo de oro no duró realmente un siglo, duró solo 189 años, el cual inicia en el siglo XV de 1492 hasta el año de 1681 del siglo XVII. También dice que el siglo de oro fue dividido en dos etapas. La primera fue en el Renacimiento, que abarca desde 1492 hasta 1616. Y en la segunda, que fue el Barroco, que inicia en 1616 y finaliza en 1681. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Javier Núñez y hoy les hablaré sobre la literatura del siglo de oro. Esta literatura alcanzó un esplendor único en la historia de la literatura universal gracias a diversas tendencias como por ejemplo la literatura picaresca, la poesía mística, la sátira y la comedia. Yo les hablaré sobre la novela picaresca y la poesía mística. La novela picaresca es protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes, pobres, taimados, que se hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. Será un modelo arquitectónico importante en la literatura universal. También tenemos la poesía mística, de raigame católico, en el que los poetas exploraban poéticamente su llamado religioso. Les voy a hablar acerca de lo que es comedia y de lo que es sátira, un pequeño concepto de cada uno de ellos. La comedia. La comedia es una obra literaria que está compuesta por diversas o muchas escenas y situaciones humorísticas o festivas. La sátira y la comedia son géneros literarios y artísticos y hay una gran diferencia entre ellas dos. ¿Qué pasa? Que en la tragedia se encargan de que son finales tristes, ya que el protagonista puede estar o puede quedar muerto, incluso hasta loco. A diferencia de lo que es la comedia se encarga de mantener al público siempre feliz y tener en armonía al público, siempre que es causa risa. También les voy a hablar de la sátira. Bueno, la sátira es una forma literaria donde el autor donde se encargan que el autor diga ironía, sátira o incluso hasta sarcasmo. El primero de los grandes exponentes del siglo de oro español es Miguel de Cervantes Saavedra. Fue un novelista, poeta y soldado español, considerado la máxima figura de la literatura española. Fue y será siempre recordado por su originalidad. Parodiaba obras de caballería. Creó otro género sumamente vivaz, la novela polifónica. Cervantes escribió un total de 5 novelas. La Galatea en 1585, Novelas ejemplares en 1613, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605, Los trabajos de Persiles y Sigismunda en 1617, y luego lo que sería su broche de oro, la obra que cambiaría el mundo de la literatura para siempre, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal. La inmensa fama de este libro inmortal, que parte de la parodia de género caballeresco,
que traza un retrato de los ideales y el espíritu humano, lo ha llevado a convertirse en el segundo libro más vendido, leído y traducido del mundo después de la Biblia. Cervantes murió de 68 años, el 22 de abril de 1616, y suele recordarse cada 23 de abril de cada año, con el Día Internacional del Idioma Español. El segundo exponente del siglo de oro español es Luis de Góngora. Fue un poeta y dramaturgo español, fundador del gongorismo, una corriente literaria imitada a lo largo de los siglos en Europa y América, y se ha convertido en un clásico español. Fue conocido por sus recursos estilísticos y por su enemistad con Quevedo, otro famoso poeta español. Sus obras importantes son su autobiografía, Soledades de 1613, el texto más famoso del poeta, Fábula de Polífemo y Galatea de 1612, Fábula de Píramo y Tisbe de 1608 y el Panegírico de Luis Góngora. Aunque Góngora no publicaba sus obras, estas pasaban de mano en copias manuscritas, que se reescribían y se publicaban ya fuera con su permiso o sin él. Hola, licenciado, mi nombre es Estefanía García y el día de hoy vengo a hablarles sobre dos grandes escritores y poetas que destacaron en el siglo de oro español. Uno de ellos es San Juan de la Cruz, un poeta español que nació el 24 de junio de 1542. Fue un religioso poeta místico en el Renacimiento español. Fue reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y fundador de la Orden de Carmelitas. Consideraron que los poemas de San Juan de la Cruz no solo eran místicas españolas, sino que era la poesía de esta lengua. Algunas obras literarias que destacaron mucho fueron La Noche Oscura, El Cántico Espiritual y La Llama de Amor Viva. Falleció el 14 de diciembre de 1591 a sus 49 años de edad. Otra gran escritora y poeta que destacó en el siglo de oro español fue Santa Teresa de Jesús. Nació el 28 de marzo de 1515. En 1562 efectuó una reforma religiosa. Fundó el primer convento de carmelitas descalzas en la ciudad de Ávila. Fue canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970 durante el pontificado de Pablo VI. El nombre de Santa Teresa de Jesús es una figura del catálogo de las autoridades de la lengua publicado por la Real Academia Española en el año 2002. Junto a San Juan de la Cruz se le considera como la cumbre mística experimental cristiana, que fue una gran maestra en la vida espiritual de la Iglesia. Algunas de sus obras más destacadas fueron El Camino a la Perfección y Los Morados de Castillo Interno y Nada de Turbe. Falleció el 15 de octubre de 1582 a sus 67 años de edad. Una frase muy reconocida que decía Juan de la Cruz era: el amor, si el alma anda en amor, no se cansa ni cansa. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los autores del siglo español. Pedro Calderón de la Barca es uno de los segundos de los tres grandes dramaturgos del siglo de oro. Él es autor de la célebre La vida y el sueño. También fue sacerdote del Orden de Santiago. También tenemos a Lope de la Vega. Él es uno de los terceros de la trinidad de grandes dramaturgos del siglo de oro y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Renovó las fórmulas del teatro para la época y fue autor de más de 3.000
sonetos, 3 novelas breves y una epopeya. Estos son autores del siglo español.